Entonces, si quieren, pasamos primero al informe, después les leo todas las empresas y fundaciones que han donado algo a la Ciudad de México, particularmente a los trabajadores de la salud, y posteriormente contestamos sus preguntas. Entonces, de acuerdo con el informe del Gobierno de México, de la Secretaría de Salud, los casos confirmados acumulados en la ciudad son 21,826, casos confirmados activos 3,820, sospechosos 6,791 y lamentablemente ya en la ciudad de personas que se les realizó su prueba de COVID y lamentablemente perdieron la vida, 2,313. De nuestro sistema Locatel SMS, que va a permanecer durante todos los semáforos atendiendo a la ciudadanía, cuestionarios completados 314,030, casos sospechosos reportados al 911 7,779 y traslados de las distintas ambulancias que operan en la Ciudad de México 642. El día de hoy tenemos 3,360 personas no intubadas, pero hospitalizadas en la ciudad, y 1,060 personas intubadas en terapia intensiva en los distintos hospitales públicos y privados de la Ciudad de México. Como podemos observar desde hace varios días, lo vengo diciendo, hay una estabilidad en el número de camas ocupadas y estamos esperando que pueda comenzar a disminuir para poder pasar a los siguientes semáforos. Repito nuevamente, esto depende siempre de la responsabilidad ciudadana y de la información que proporciona el gobierno de la ciudad. Entonces, seguimos en semáforo rojo, en emergencia sanitaria y con una estabilidad en el número de camas ocupadas en la Ciudad de México. Pacientes recuperados de hospitales, que esto siempre es muy importante comentarlo, 6,361 y 12,670 recuperados en sus casas, que fueron diagnosticados clínicamente por nuestros médicos de Locatel. Esta es la disponibilidad de camas. Tenemos un 72% de camas ocupadas, con 28% disponibles, que representa 1,300 camas en las distintas unidades hospitalarias de la ciudad, y camas de terapia intensiva disponibles en la ciudad, 840, que representan el 44,3% de todas las camas de terapia intensiva con ventiladores en la Ciudad de México. Resultados de pruebas, se han realizado ya 30,567 pruebas en la ciudad, somos la entidad que más pruebas realiza y 37,4 han sido positivas, acumuladas, y de los sintomáticos y asintomáticos, 16,201 han sido sintomáticos, 62,8%, y de los asintomáticos solamente el 8,8% ha resultado positivo. Esta es la movilidad en la ciudad, como lo hemos manifestado en los últimos días. Hay más movilidad en la ciudad, pero es principalmente peatonal, porque el transporte público sigue teniendo una disminución muy importante de los últimos días. Estamos hablando de cerca del 75%. Igual en el Metrobús, en RTP, tren ligero, sistema Ecobici y trolebuses, y el tránsito vehicular en la ciudad, que ronda entre el 60 y el 75% de disminución. También hay poco más de vehículos en la ciudad, pero aún así sigue representando una reducción muy significativa con respecto a los días previos a la pandemia.
y esta es la movilidad vehicular, el tráfico vehicular en cada una de las alcaldías de la ciudad. 47,197 microcréditos dispersados, ya están comprometidos los 50,000, se están ajustando algunos detalles de la información con quienes lo solicitaron para poder hacer la última dispersión pues de cerca de 2,800 créditos. Sanitización, 29,245 espacios. 10,840 apoyos alimentarios y médicos a personas que han sido diagnosticadas clínicamente con COVID-19. Así que esta es la información y hoy quiero pues hacer un especial agradecimiento a distintas empresas que han donado distintos, desde ventiladores, equipo médico, también cubrebocas, en algunos casos con calidad para utilizarse en los hospitales, en otros para utilizarse en el transporte público. El día de hoy en la tarde ya estaremos poniendo qué fue lo que donó cada una de estas empresas al gobierno de la ciudad, pero en realidad es a los habitantes de la Ciudad de México a través del gobierno. Es la empresa Mexid, Grupo Indi, Grupo México, Iberdrola, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, el Grupo Modelo, el Grupo Salinas, Fundación BBVA Bancomer, el Grupo Juntos por la Salud, que incorpora a distintas empresas, Cámara de Comercio e Industria de Taiwán de la Ciudad de México y Asociación de Empresarios Taiwaneses, Huawei, Marta de Baile y Ivonne, Amazon, Empresarios Progresistas, el Palacio de Hierro, Office Depot, Fórmula 1, Gran Premio de México, Deportes Unidos por México, la empresa Bimbo, Iniciativa Dale un Respiro a México, Arista Life Science, UPL Agro, Home Depot, 7-Eleven, Comité Ejecutivo Nacional de la FEDSE, Organización en Favor de la Economía Circular, Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Luis Saba, Asociación de Arquitectos Directores de Obra, Oro Negro Asfaltos, Cámara de Diputados, también hizo una donación importante, Universidad Anáhuac, Yeric SADCB, Emulmex SADCB, Cerconesa SADCB, Unilever México, Coppel, Laboratorio Cell, Viajes Premier, Grupo Brisas, Hotel Softiel, Walmart, Grupo Gigante y Hoteles Presidente, Palacio de Hierro, Heineken, Nestlé SADCB. Si los digo dos veces es porque han hecho distintas donaciones en distintos momentos. Segalmex, Fundación Sanfer, Restaurantes Tox, Corazón Capital, Irán Berrón, Fundación Donde, Grupo Posadas, Asociación de Hoteles y Moteles de la Ciudad de México, PepsiCo, Comité Central de la Comunidad Judía, Empresarios Particulares, Hertz, Ómnibus de Alba, Consejo Mexicano de Negocios, Hotel Epanto, Ortomedic, Cámara Nacional de la Industria de la Publicidad Exterior. A todos ellos, muchísimas gracias, y por transparencia lo vamos a subir el día de hoy a la página. Además, las donaciones pues han sido absolutamente sin nada cambio, sino al contrario, como una acción pues de mucha solidaridad con los habitantes de la ciudad en este momento. Así que de verdad muchas gracias a todas estas empresas. Entonces, esto es lo que queríamos comentar el día de hoy y pasamos a las preguntas. Iniciamos con ronda de preguntas y respuestas. Eduardo Hernández, del Universal. Hola, buenos días, doctora. Buenos días. Tardes. Primero preguntarle, hoy la secretaria de Gobierno, Rosa Isela, entregó la iniciativa de reforma que propone realizar ajustes al Congreso. No sé si nos podría platicar sobre esta iniciativa. Sí, es una iniciativa en donde se agrega un artículo bis a la ley de austeridad de la Ciudad de México, en donde se está solicitando que para cualquier
emergencia, ya sea emergencia sanitaria o en el caso de un desastre natural, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Finanzas, puede hacer los ajustes necesarios de acuerdo a todos los principios de transparencia, austeridad republicana que sean necesarios para poder adecuar el presupuesto. Esta es la iniciativa que se está enviando al Congreso de la Ciudad de México. Esta ley establece que tiene que estarse enviando cada vez que hay una modificación en el presupuesto que corresponda a cierto porcentaje del ingreso y del egreso, y estamos solicitando la autorización con toda transparencia, con los informes que requiere el Congreso de la Ciudad de México, para que puedan hacerse los ajustes necesarios. ¿Esta iniciativa podría beneficiarse o podría activarse ahorita que está la contingencia? Justamente es lo que estamos solicitando para poder hacer los ajustes de los que hablamos hace poco en el presupuesto, repito, con toda transparencia y siguiendo todos los principios de la Ley de Austeridad de la Ciudad de México, pero es fundamental que esto se haga y que estemos pues en coordinación con el Congreso de la Ciudad. Afortunadamente el Congreso se reunió la semana anterior, si mal no recuerdo, para poder generar reuniones a distancia, que no requieran estar reunidos físicamente, sino que es un cambio a su reglamento para que puedan tener reuniones por videoconferencia y poder ejercer la votación que se requiere. Doctora, por otro lado ya faltan 4 días para que se reactiven algunas actividades en la Ciudad de México. De preguntarle si ya están preparados tanto el gobierno capitalino como los diferentes sectores para esta reactivación y de qué forma estarían preparándose. Sí, ellos deben cubrir un requisito que es su registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos en coordinación con el IMSS y con las distintas secretarías del gobierno de la ciudad para que hay algunos requisitos adicionales que nosotros estamos solicitando debido a que seguimos en semáforo rojo. Entonces tiene la autorización del IMSS, pero estamos solicitándoles algunas adecuaciones en términos de horarios de trabajo y días de trabajo, de tal manera que no tengamos saturación en el transporte público de la ciudad. Entonces estamos en ese proceso, en mucha comunicación con el IMSS y con el Gobierno de México para que el lunes algunas actividades de construcción y algunas actividades que tienen que ver principalmente con las empresas vinculadas a la manufactura de vehículos. Nosotros sobre todo no tenemos grandes empresas de fabricación de vehículos, armadoras, pero sí empresas de las líneas de producción que representan insumos a las grandes empresas. Entonces se tiene que solicitar el permiso al IMSS, el IMSS se los otorga y a su vez el IMSS les comunica que deben comunicarse con las distintas secretarías del gobierno de la Ciudad de México, particularmente Secretaría de Desarrollo Económico, de tal manera que se pueda establecer sobre todo horarios de trabajo que nos permitan evitar la saturación en el transporte público. Estas actividades es importante que lo conozca la ciudadanía, tienen esta apertura porque el gobierno de México estableció algunas actividades que representan que ya pueden abrirse aún con el semáforo rojo. Son actividades esenciales, se considera. Entonces, en ese marco lo estamos haciendo y agregando las particularidades de la Ciudad de México que tienen que ver principalmente con horarios y algunos protocolos adicionales. Doctora, sobre estas empresas, ¿cuántas estarían reactivándose durante este lunes? El domingo les damos ya toda la información, estamos en este proceso de autorización junto con el IMSS, entonces ya les estaríamos informando qué empresas se abrirían y quiénes han solicitado sus protocolos, o más bien su autorización para los protocolos. Y por último, en cuanto al transporte público, ¿qué acciones se van a tomar referente a esta reactivación de actividades? Sí, son los dos temas. Por un lado, acciones dentro del transporte, como se ha mencionado, tiene que ver con la dosificación de personas al ingreso al transporte, tanto en Metrobús como en Metro, y lineamientos y protocolos muy específicos para el transporte concesionado.
y al mismo tiempo esta adecuación de los horarios de trabajo de tal manera que se evite la concentración en horas pico. El domingo les vamos a presentar todos los protocolos y las características que tiene la aprobación para distintas actividades en la ciudad. En cuanto al transporte concesionado, ¿se buscará la sana distancia? La sana distancia, que no tengan más de cierto nivel de ocupación. Todo esto se va a incorporar en los distintos protocolos que van desde las empresas del sector secundario que se permite su activación, como actividades del sector primario, como transporte público e inclusive para tianguis y para comercio en vía pública. Muchas gracias, doctora. Que pase buen día. Y también para la ciudadanía, el uso de cubrebocas, etcétera. Es una campaña que inicia a partir de la próxima semana. Gracias. Continuamos con Marco Fragoso, de 24 horas. Hola, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, publicamos en el periódico que trabajadores de Limpia denuncian que 40 integrantes han perdido la vida a causa de coronavirus. ¿Ustedes qué cifras tienen sobre decesos de trabajadores de Limpia y Transporte? Les damos una actualización de la información de todos los trabajadores del gobierno de la ciudad, trabajadores y trabajadoras que lamentablemente han perdido la vida y que estamos dándoles todo el apoyo que requieren. También solicitaron que los trabajadores de nómina 8 tengan una prestación llamada infectorriesgo. ¿Su administración está en posibilidades de otorgar esta prestación? Sí, es algo que tenemos que revisar. Tiene que ver también con recursos económicos, entonces es algo que vamos a revisar junto con ellos. Ok, también temen sobre un brote de COVID entre ellos, doctora. ¿Se realizan pruebas a los trabajadores de Limpia? Sí, dentro de tanto las empresas que contrata el gobierno de la ciudad como los propios trabajadores, así es, y se ha orientado a las 16 alcaldías para que lo hagan de la misma manera. Un protocolo muy importante en donde se haga el seguimiento tanto a los síntomas que pudieran tener como a los protocolos de sana distancia y de protección personal que deben tener. Okay. Por otro tema, doctora, empresarios restauranteros expusieron que abrir sus restaurantes con 30% de aforo, como se prevé cuando el semáforo epidemiológico sea naranja, no es negocio. ¿Ustedes prevén que en lugar de 30 sea un poco más? Estamos platicando con la CANIRAC, que es la cámara que coordina a toda la industria restaurantera en la ciudad, a nivel nacional, pero en particular en la ciudad. Estamos platicando con ellos para si es necesario hacer algunas modificaciones, y como siempre lo que estamos buscando es el balance entre que pueda iniciar alguna actividad económica que represente ingresos a las familias, que represente bienestar, y al mismo tiempo mantener todas las medidas que nos eviten mayor número de contagios en la ciudad. Gracias, doctora. Ya para finalizar, en días recientes Santiago Nieto expuso que se prevé un incremento en la violencia. ¿Qué se ha platicado en el Gabinete de Seguridad sobre un repunte de violencia en la capital y cómo se prepara el gobierno para abatirlo? Gracias. Tenemos un plan. Repito, es importante insistir a la ciudadanía. Estamos en semáforo rojo. Seguimos con un alto nivel de contagio en la ciudad y hay que tomar todas las precauciones, en la medida de lo posible quedarse en casa, y si tenemos que salir, hacer todas las medidas de protección que requiramos, el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial, el lavado de manos, el no tocarlos la cara, el estornudo en la parte interna del brazo, el mantenernos a 1.5 metros de distancia de las personas, no ir a lugares con alta congregación. Entonces siguen todas estas medidas que hemos estado planteando, y el inicio de algunas actividades a partir del 1 de junio es una orientación general, pero tenemos que seguir guardando las medidas de sana distancia.
Entonces, esto es fundamental para toda la época que viene, en lo que no tenemos una vacuna contra el coronavirus o medicamentos que nos ayuden a disminuir la gravedad de la situación. Oiga, pero sí se prevé un repunte en violencia en la ciudad. Perdón, me quedé con la... Estamos con un plan especial con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General y con el Poder Judicial. Se ha incorporado con nosotros el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México 2 veces por semana al gabinete. El lunes vamos a presentar un informe general de la seguridad en la ciudad y también de cuáles son las medidas que estamos tomando en este periodo y hacia los siguientes semáforos. Gracias, doctora. Continuamos con Sara Pantoja de Proceso. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Preguntarle primero, doctora, sobre estas empresas que anunció que donaron al gobierno capitalino. Me llama la atención dos, una Grupo Salinas y dos Coppel, que son empresas que en días anteriores pues hubo notas informativas en que estaban señaladas como que no cumplían con la medida de cerrar porque no hacían actividades esenciales. Entonces la pregunta es, ¿qué donaron al gobierno capitalino, tanto Grupo Salinas como... Son principalmente cubrebocas, no de nivel N95, sino principalmente para el uso del transporte público, pero no sé por qué te llama la atención, te pregunto de regreso. Justo porque, es decir, por un lado no cumplen con las medidas que está poniendo el gobierno capitalino para evitar más contagios y no saturar hospitales, pero sí donan Pero no entiendo por qué, no entiendo. La verdad, o sea, son cosas completamente distintas. Que no cumplen y la sanción que les corresponde, y la clausura y la suspensión, y otra cosa muy distinta es la actividad altruista que ellos hacen de apoyo a la ciudadanía. Nosotros no confundimos, espero que ustedes tampoco. Ya, no, insisto, yo le pregunto, y particularmente porque hace 2 días, me parece, le preguntamos los compañeros de la conferencia sobre las declaraciones que hizo Ricardo Salinas Pliego al respecto de que si se iban a quedar en su casa. Sí, y dije que no concordaba con esas y que estaban planteando un falso dilema. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ni lo confundimos nosotros, espero que tampoco lo confundan ustedes. Bueno, nosotros actuamos con rectitud y con las sanciones correspondientes cuando hay sanciones, pero también hay un reconocimiento cuando hay labores altruistas. Perfecto. Entonces, esta información que usted dice que se va a subir a la página de internet, ¿será hoy mismo, doctora, o cuándo la podemos consultar? Sí, hoy en la tarde estamos subiendo, estamos terminando, hacía 4 días que se había actualizado y queremos irla actualizando todos los días si es que hay más donaciones y dar el agradecimiento, porque lo peor que se puede ser, yo creo, es mal agradecido. Ok, doctora, la segunda pregunta es la que le hice ayer, saber si ya tuvo la oportunidad de consultar la campaña esta de Cuentas Tareas para disminuir la violencia intrafamiliar y la violencia de género, saber qué le parece. La verdad, no lo he visto todavía. Aquí le voy a mandar a Iván el que no me la mandó. Hemos andado desde la mañana hasta la noche y no hemos tenido oportunidad de verla. Bueno, le seguiré entonces insistiendo porque sí, claro que sí. Y ahorita le voy a decir ahí que me la ponga para que la pueda ver. Perfecto. Muy bien, doctora. Y en tercer lugar, preguntarle, ahora que, bueno, el lunes empieza esta reactivación de algunas actividades esenciales, preguntarles si usted también va a reiniciar sus giras, sus actividades, digamos, públicas ya como jefa de gobierno en la ciudad. Sí, voy a iniciar la audiencia pública, pero por vía a distancia, por vía telefónica. A mí me parece pues muy importante mantener esta relación que tuve desde el primer momento que entré al gobierno, en donde las personas puedan acercarse a la jefa de gobierno y hacer solicitudes, quejas, información.
Entonces, por lo pronto, para protección de la propia ciudadanía, lo vamos a hacer a distancia y les vamos a informar cuál es el esquema de inicio de esta comunicación a distancia con la ciudadanía. De entrada será igual a las 5 de la mañana. Sí, eso es parte, es a las 6, estamos viendo el horario para podérselos informar y poderlo ir ampliando. Ajá. Ok, y le pregunto esto, doctora, haciendo referencia a lo que, bueno, hoy el presidente López Obrador dijo que él ya tomó la decisión de que empieza sus giras el próximo lunes, cuando ayer en la tarde el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que esa decisión todavía no estaba tomada. Entonces, preguntarle a usted como científica y como la jefa de gobierno que más ha estado apegada a este grupo de científicos que están tratando la pandemia, los números, todo con una metodología, saber si le parece correcto que el presidente López Obrador inicie ya sus giras el próximo lunes. Respeto mucho al presidente de la República, siempre lo he respetado. Ajá, pero ¿eso qué significa? Que sí, ¿cuál es su opinión de que él debe salir o no ya hacer sus giras? Él toma sus decisiones y yo lo respeto mucho. ¿No pondría en riesgo su propia salud y la de los mexicanos con los que se pueda reunir? Yo respeto mucho al presidente de la República, él toma sus propias decisiones, hay una valoración que él está haciendo y respeto mucho las decisiones que él toma. A mí me corresponde hoy pues trabajar hacia la Ciudad de México, informar a la ciudadanía cuál es la situación de la ciudad, del Valle de México, colaborar con el gobierno federal, con el gobierno del Estado de México para generar los protocolos necesarios para evitar más contagios, contener la pandemia y permitir que haya el suficiente número de camas para que las personas que enferman gravemente puedan tener un lugar en un hospital. Entonces, esa es la parte que nos corresponde a nosotros y él toma sus propias decisiones y yo, como siempre, lo respeto mucho. Perfecto, entonces usted gira todavía afuera en los tequios, en la revisión de obras, todo esto, todavía no. ¿Hasta cuándo prevé que lo pueda hacer, doctora? Pues vamos a ir viendo cómo se mueve el semáforo y sí es importante mantener este contacto con la ciudadanía y por eso pues esta activación de esta comunicación con sana distancia. Listo. Muy bien, doctora, le agradezco mucho. Buena tarde. Gracias. Siguiente pregunta, Selene Velasco de Reforma. Hola, doctora. Buenos días. Buenos días. Nadie me escucha bien. Gracias. Quisiera preguntarle pues acerca de este tema de las mascarillas N96. Acabamos de ver lo que usted publicó como una aclaración. Sin embargo, usted se refiere a las mascarillas N95. Yo le pregunto en particular, porque en la nota referimos a las mascarillas N96, que son las que publicaron en el portal de datos abiertos. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Pues si hubieran preguntado, yo pienso que la libertad de expresión siempre es muy buena, la libertad de prensa, y siempre voy a estar con ella toda la vida, por convicción. Pero también creo en el profesionalismo de los periodistas y de la prensa. Y cuando uno publica una nota, pues busca siempre la otra versión. La objetividad en los medios tiene que ver con dar las dos versiones. Una versión y preguntar y pedir la aclaración. En este caso no se solicitó la información por parte del Grupo Reforma. Entonces le estamos dando. Entonces una cosa es hacer campañas y otra cosa es informar. Entonces, en este caso, es evidente que en el caso de la información que aparece ahí, pues es un dedazo de N96 a N95, pero si se hubiera querido aclarar, se hubiera preguntado a la Secretaría de Finanzas. Pero ni la Secretaría de Finanzas ni Comunicación Social recibió ninguna llamada de aclaración. Entonces, ese es nuestro punto de vista. Y siempre será en total respeto a los medios de comunicación, pero también tenemos nuestra opinión. Claro, y nuestra opinión es que hay que balancear. Cuando uno es periodista también tiene que, o cuando es un medio de comunicación nacional respetado, pues tiene que generar las dos informaciones, sopesar.
Entonces uno recibe una información y pregunta, oye, aclárame esto que aparece N96, ¿se refieren a N96 o N95? ¿Por qué? Pero aquí los compañeros de comunicación contestan todos los días lo que ustedes solicitan. Están al servicio de la información en la ciudad, a la hora que sea, cuando sea y como sea. Y en este caso no hubo una solicitud de información. Entonces, esa es mi posición. Está toda la información disponible para todos los periodistas, los ciudadanos, ciudadanas, en los medios de la Ciudad de México, en sus redes sociales, en sus portales. Están los contratos, está la empresa que está inscrita en proveedores de la ciudad y están los precios. Entonces es falso, lo que publicaron es falso. Entonces por eso yo digo, la libertad de expresión siempre vamos a estar con ella, es por convicción, pero hay que ser profesionales. Nosotros buscamos el profesionalismo al máximo en el gobierno de la ciudad, en mis colaboradores, en mis compañeros, y es algo que es una ética para nosotros. Entonces, lo mismo pedimos en los medios de comunicación, es lo único, pero con todo respeto es mi opinión. Claro, doctora, el día martes 26 tenemos la conversación con Jairo, el titular de salud, y le pedí expresamente si nos podía compartir el contrato y me dijo textual, no, ese sí no lo tengo. Digo, solo para que tenga ahí. Sí, le pedimos. Creo que estás en comunicación con, o sea, nunca se solicitó a la Secretaría de Finanzas, ni a los compañeros de comunicación, Iván, Paulina, a la hora que ustedes solicitan, pero ya no voy a entrar en discusión sobre este tema, con todo respeto. Es mi posición es que cuando desde un medio se quiere hacer campaña, se busca la nota para hacer campaña. Cuando desde un medio se quiere ser profesional y balancear las opiniones, nadie dice que estén con nosotros, que estén comunicando, si encuentran algo me parece muy bien. Lo único que pedimos es que nos pregunten nuestra opinión, que estén en comunicación con Comunicación Social del gobierno de la ciudad, que estén en comunicación con la Secretaría de Finanzas, porque si no se hace el ridículo. Y la verdad, pues respetamos mucho al medio para que se haya colocado en esta circunstancia que la verdad, pues, es una pena. Claro, doctora, gracias. Violeta Abreu de Finanzas tampoco contestó. Y solo me queda preguntarle si, pues, contemplarían, por ejemplo, como establece la máxima transparencia, además de la base de datos que ustedes ya tienen, datos abiertos, contemplan pues compartir o adjuntar ahí o hacer un link a todos los contratos como el que comparte ustedes. Sí, lo estamos escaneando, subiendo. Nuestra convicción es la transparencia, por eso hicimos una página de transparencia. Entonces, si se encuentra ahí un dedazo de algún compañero que al subir la información en vez de N95 puso N96, lo único que pedimos, tienes comunicación con Iván, con Paulina todos los días, igual todos los medios, estamos ahí para servirles. Gracias, doctora. Por último, ustedes entonces ya tendrán próximamente los contratos también ahí. Ahí están subidos los dos contratos. No, me refiero de todas las compras de toda la base de datos. Sí, también estamos escaneando para subir con toda transparencia. Perfecto, doctora. Y por último, ¿cuál es el balance que tienen al día de hoy de personas hospitalizadas en toda la zona metropolitana? Como nos había dicho, también tienen cifras del Edomex. ¿Cuál es el balance hasta hoy? Y pues entonces, ¿cómo queda la capacidad hospitalaria? Sí, con todo gusto te lo doy. Al día de hoy, en el Valle de México, que es solamente los 59 municipios conurbados y algunos hospitales, hay una capacidad hospitalaria, déjame checar si estoy viendo Valle de México, de 6,281 camas ocupadas, 4,874 no intubadas y 1,407 intubadas.
Contando Estado de México. Disminución del día anterior de menos 59, es decir, 59 camas que ya no están en este momento en ocupación, y menos 37 intubados, o sea, 37 intubados menos, y 22 no intubados menos. Esta es la información del Valle de México. Y obviamente pues estamos ahí en coordinación con el Estado de México, pero lo que nos corresponde pues es subir la información de la Ciudad de México. Claro, doctora. Entonces, van a modificar esta base de datos porque el error no solo es en 95, sino también la descripción del contrato que ustedes publican. Entonces, ¿esto fue un error? ¿Fue falso? Ya contesté. Gracias, doctora. Gracias, Elena. Continuamos con Wendy Roa de Imagen. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Doctora, para consultarle con relación al tema de los tianguistas, tenemos entendido que a partir del próximo lunes quienes operan en la alcaldía de Iztapalapa pues han decidido nuevamente instalarse en esto ante la situación económica que están viviendo. Usted hace unos días había comentado que estaría hablando con los alcaldes para que en la medida de lo posible pues se tratara de evitar la instalación de los tianguistas. Sí, este fin de semana inicia ya la llamada por parte del Gobierno de México. Nos comunicamos con ellos, a todos los que se les van a dar los apoyos de los créditos que está dando el Gobierno de México. Entonces ellos ya van a recibir los apoyos y a partir de ahí pues también la solicitud para que se mantengan sin instalarse, obviamente en comunicación permanente, el diálogo, y también el que cuando comiencen a instalarse puede evitarse la congregación de personas. Entonces, tomar algunas medidas que los protejan a ellos, a todas las personas que trabajan en los tianguis de la ciudad, y también que protejan a la ciudadanía. Entonces, estamos en este proceso de trabajo junto con ellos. De las alcaldías, la Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de Gobierno coordinando. Es decir, hubo un retraso en la entrega de estos créditos porque era lo que ellos argumentaban, que no habían recibido el dinero, por lo tanto iban a salir nuevamente. Sí, está en tiempo, digamos que no es que haya habido un retraso, es parte del proceso que nosotros, a partir del trabajo que hacen las alcaldías y la Secretaría de Desarrollo Económico, hemos entregado el padrón de los tianguistas al Gobierno de México. Tienen que tener pues un teléfono celular donde pueda llamárseles, confirmar y al mismo tiempo hacer el depósito que se requiera o el número para el depósito que se requiera, y nos tardamos un poco para poder recabar toda la información de los números de teléfono para que pueda hacer la confirmación el Gobierno de México y a partir de ahí dispersar los créditos. Entonces, ¿qué va a pasar en el caso? Perdón, doctor. Sí. ¿Qué va a pasar en el caso de los tianguistas que no se han registrado porque quizá eran nuevos, estaban en proceso de registro o porque no se instalan habitualmente? Vaya. Sí, hay que acercarse a las alcaldías o a la Secretaría de Desarrollo Económico. Lo pueden hacer vía electrónica, no necesitan la presencia física. Para que pueda incorporarse y pues dar toda la información, evidentemente, de dónde es que trabajan, cómo trabajan. Muchos tianguis también fueron censados en una alcaldía, pero como ustedes saben, los tianguis se mueven a distintas alcaldías de la ciudad. Entonces, al ser registrados ya en una alcaldía, pues ya no se registran en la otra. Perfecto. Y por último le preguntaría, doctora, ¿qué hay con el tema de este hospital que se instaló en el Autódromo Hermanos Rodríguez? En un principio sabíamos que iba a ser gente que pues no estaba tan grave, iba a llegar ahí, iba a ser atendida, pero parece que se está registrando una saturación precisamente porque mucha gente del oriente de la ciudad e incluso de algunos estados, de algunos municipios del Estado de México están acudiendo a solicitar servicio médico. Sí, ahí hay coordinación permanente. Ese hospital temporal o esta unidad temporal la opera el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos en coordinación con ellos y si llega a haber una saturación ahí se distribuyen los otros hospitales desde antes, o si llegan ahí al triage que se llama, que es en donde son valorados los pacientes para ver si requieren hospitalización o no, y no hay espacio ahí, entonces se utilizan las ambulancias para poderlos
direccionar a otros hospitales, o si ellos pueden moverse por sus propios medios, tienen vehículo particular y no vienen graves, pues que se puedan mover en su propio vehículo a algún otro lugar en donde los orientamos. Entonces, toda la operación de esta unidad temporal se las puede informar el Instituto Mexicano del Seguro Social y esta coordinación que nosotros tenemos para evitar saturaciones. Perfecto. Le agradezco, doctora. Buenas tardes. Gracias, María. Última pregunta, Oscar Santillán del Big Data. Hola, buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días. Preguntarle en este anuncio que hacían sobre el regreso a la nueva normalidad, preguntar cuál es el impacto económico que genera la producción de cerveza en la Ciudad de México y cuántos empleos se espera que se reactiven por este sector. Les doy la información completa en un rato. Y el domingo les digo que estamos preparando todos los protocolos, un portal especial, un registro especial para que todos puedan tener la información, las empresas y la ciudadanía. Una segunda pregunta. Vecinos de los pueblos de Zapotitlán y Tlaltenco en Tláhuac protestaron el martes por falta de agua en la red hidráulica. Ellos señalan que si bien se les ha otorgado por medio de pipas, esto ha generado algunos problemas entre los vecinos, tanto acaparamiento como, digamos, pérdida de las pipas o que tienen que pagar por ellas. ¿Usted tiene el reporte de que en estos pueblos se está dando esta, digamos, escasez en el servicio y para cuándo ellos podrían tener el servicio de agua potable a través de la red hidráulica? Esta zona de Mixquic, Tlaltenco de Tláhuac requiere agua de un pozo que en este momento se está construyendo una planta potabilizadora. Nosotros hicimos una reperforación del pozo, un mejoramiento. Suponía el sistema de aguas con sus técnicos que a la hora de cambiar el nivel de perforación iba a mejorar la calidad del agua. Desafortunadamente no fue así, entonces requiere una planta potabilizadora. La planta potabilizadora se está construyendo y estamos esperando que hacia finales del próximo mes ya pueda estar operando. Esta es la razón por la cual estas zonas han tenido escasez y la hemos disminuido esta carencia con la operación de pipas. Entonces vamos a revisar ahí cómo está la distribución de las pipas, porque no debe de haber acaparamiento de ningún modo para que pueda distribuirse adecuadamente. Pero estamos trabajando muy fuerte ahí en una inversión muy importante para que ese pozo de agua que suministra agua a esta zona pueda tener agua de calidad lo más pronto posible. ¿Y para construir esta planta se va a requerir un recurso extra? Ya lo tienen, está ya asignada, está en construcción, se hizo una obra civil que se requiere, que es una plancha de concreto y algunas otras obras, y por otro lado la empresa que fue contratada para ello está fabricando en sus propias plantas los equipos que se requieren y estaríamos ya pues en condiciones ya muy pronto de comenzar la instalación en sitio para que el agua sea pues de calidad para que pueda suministrar adecuadamente a Tláhuac. De acuerdo, muchas gracias. Particularmente esta zona de Tláhuac. Gracias. Concluimos con la conferencia, muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días.